nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestra mente, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Madre de Jesús y esposa de José, míranos y haz que de tu mirada descienda sobre nosotros la luz para comprender la divina voluntad y el amor para entregarnos a ella y vivirla. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ah, pues ¿qué les digo? Ni modo que no. Bueno, pues como saben, cada 19 de marzo celebramos a San José. Pocos santos tienen más de una fiesta al año. San José tiene esta y tiene la del, ¿qué? ¿El 1 de mayo? En esta del 19 de marzo lo celebramos como esposo de María y en la del 1 de mayo como obrero. ¿Sí? Vamos a leer algunas cositas sobre San José, partiendo de María Valtorta. Luisa obviamente quería muchísimo a San José. Yo creo que es el santo más nombrado en todo el libro del cielo. En el libro del cielo una vez aparece San Francisco, o sea, Jesús le dice algo a Luisa sobre él. Aparece San Luis de Gonzaga, que era patrono de Luisa. Aparece creo que San Francisco de Paula o San Vicente de Paúl, no sé, los confundo uno de esos dos. Aparece San Juan Evangelista, algunos de los apóstoles, pero el que más aparece es San José. Ahorita estaba viendo en todo el archivo del libro del cielo, no conté, pero muchas, alrededor de unas 50 veces aparece nombrado. Se me ocurre, pues, por las veces que le tuve que dar. Jesús habla en varias ocasiones sobre él. Luisa muchas veces se dirige hacia él suplicándole que por favor la ayude, que la defienda, que la proteja, que la guíe, que la enseñe. Y en algunas ocasiones Luisa lo ve. Lo ve cuando
Jesús le muestra su nacimiento, la visión del nacimiento de Jesús. Luisa lo ve. Además, por lo que entiendo, Luisa vio muchas veces todos los actos de la vida de Jesús. No solo los vio, sino que entraba a vivirlos junto. Y pues San José siempre estuvo allí. O sea, desde antes de que Jesús naciera hasta un poquito antes de su vida pública, cuando muere. De repente en los ámbitos de divina voluntad perdemos el tiempo discutiendo sobre si vivió o no en la divina voluntad. Y digo perdemos el tiempo porque Jesús mismo no dedica un pasaje explícito a decir si vivió o no vivió. Sin embargo, yo debo decir que personalmente creo que no le tocó esa forma de santidad. Fue muy santo en la santidad que estaba a su alcance en ese momento. Fue uno de los más grandes santos, obviamente, pero la santidad del vivir en la divina voluntad no era para ese tiempo, más que para María por ser inmaculada, Jesús por ser verbo de Dios y hasta más adelante. Pero si a alguien no le gusta, bueno, ya más adelante cada quien lo descubrirá. Pero eso no quita que quiera demasiado a San José. Jesús mismo, cuánto quiso a su querido padre adoptivo. Luisa, les digo, lo quería mucho. De hecho, parece que Luisa pensaba que sí vivió. Bueno, es que menciona que como vivía entre María y Jesús por naturaleza y María por gracia, era como esa voluntad le irradiaba hacia él. Sí, Luisa parece, en algunos pasajes, parece mostrar que ella pensaba que sí. Pero les digo, creo que no es algo en que perder el tiempo y la amistad, como a veces sucede. O sea, yo no estoy interesado en quitarle a nadie nada. Sin embargo, no es el libro de cielo donde yo he encontrado las cosas más profundas y bellas sobre San José. Sobre Jesús y María sí, el libro de cielo, pero sobre San José es María Valtorta. Los escritos de María Valtorta es donde yo he encontrado mucho sobre San José, porque incluso la Sagrada Escritura nos da muy poco, no aparece una sola palabra salida de labios de San José. De hecho, eso es algo que se suele predicar, como fue un hombre de silencio, tanto que en los evangelios no hay una palabra dicha por él. Solo nos muestra algunos pasajes en su participación en los misterios de la vida de Jesús. Pero en las visiones de María Valtorta, los que tenemos la dicha de conocerlas y de creer que son verídicas y aceptables, hay mucho. Y al menos yo personalmente, a partir de la lectura de los libros de Valtorta, empecé a querer mucho, mucho a San José. Porque como suele pasar, con respecto a los santos, de repente hay varias corrientes en la forma de verlos. Y hay quien, para mostrar su cariño a un santo, lo superensalzan demasiado, le quitan su naturaleza humana, su realidad, y lo hacen ver entre brillitos y resplandores. Y bueno, eso a mí personalmente no me hace querer a los santos. Una de las maravillas de María Valtorta es verlos en su realidad concreta, real, como eran, como sentían, con su pequeñez. Y desde allí, a mi gusto, los ves más grandes, porque los ves reales. Entonces, leeremos algunos. En otros años hemos leído algunos pasajes del libro de cielo sobre San José. No voy a repetir esos. Y en algunas ocasiones nos hemos detenido en algunos actos concretos
de la vida de San José con María Valtorta. Creo que alguna vez leímos la muerte de San José. Solo mencionaré ahora que, aunque Valtorta no precisa cuándo murió y la Biblia menos, sin embargo, por la descripción que Valtorta hace de Jesús, parece que Jesús ya era un adulto, o sea, ya estaba cercano a los 30 años cuando muere San José. Muchos padres de la Iglesia, místicos, entre ellos Luisa, afirman que San José estaba en el limbo cuando Jesús descendió, como se le dice, a los infiernos, es decir, al lugar donde habitaban los muertos, no al infierno del diablo. San José estaba allí, pues, entre los primeros puestos. De hecho, en la visión de María Valtorta sobre la muerte de San José, Jesús le dice: ve a decir a todos, no recuerdo las palabras, pero a todos los del pasado, los profetas, los patriarcas, que pronto el Redentor abrirá los cielos. Y bueno, efectivamente fue poco el lapso de San José en el limbo, en ese estado de espera de aquel que podía abrir el cielo. San José, como María, eran de la estirpe de David. La Biblia lo afirma de San José, pero no de María. Sin embargo, si solo San José fuera de la estirpe de David, Jesús no habría sido de la estirpe de David. Entonces era necesario que fueran ambos. José no había pensado, al parecer, no había pensado en casarse. En aquellos tiempos había una forma de vida de ser nazir o nazoreo. Era pues una forma de servicio a Dios por medio del ofrecimiento de la virginidad. Generalmente se hacía por un tiempo o algunos de por vida, al parecer. Y San José era uno de esos. No era un hombre fiestero, argüendero, no. No era tan viejo como algunos lo pintan, que se casó con la Virgen ya siendo un señor ya grande. No. Y creo que entre las razones que encuentran para eso es mostrar, pues, que no hubo intimidad sexual entre ellos. Sin embargo, tampoco era de la edad de María. Ustedes saben que María estuvo un tiempo en el templo, desde sus 3 años hasta los 15. Ella tampoco tenía planeado casarse. Había consagrado su virginidad a Dios. O sea, con el conocimiento y la intimidad que poseía en común con la Trinidad, ella no anhelaba ningún otro tipo de compañía humana. Ni la anhelaba y menos sentía necesitarla. La misma Virgen dice en el libro de la Reina que cuál fue su sorpresa cuando la Trinidad, en uno de sus idas al cielo, porque ya ven que la Virgen se la pasaba yendo y viniendo en su espíritu, cuál fue su sorpresa cuando la Trinidad le dijo que querían que se casara. Y la Virgen quedó así como en shock. Dice, sin embargo, aunque no entendía, y aunque así, y casi parece decir, aunque de por mí no era mi deseo, inmediatamente acepté. Dice, y de por mí no hice nada más que esperar a que él mismo, ya que él lo quería, que él dispusiera las situaciones para que sucediera. Y en Valtorta leemos cómo un día la llaman los sumos sacerdotes de ese entonces, que al parecer eran mucho más buenos y santos de los que hubo 30 años después, cuando la muerte de Jesús, y le dicen que por ser de la estirpe de David, ella, por ser, por cierto, la única virgen que había en el templo de linaje real, es decir, viniendo de David, para conservar esa estirpe, veían conveniente y necesario que se casara.
Como los papás de María ya habían muerto, y lo normal era que los padres tenían mucho que ver en los casorios, entonces, como sus padres ya habían muerto, le preguntan a ella que si hubiera alguien que ella conociera, como para casarse. Y ella dice, no. O sea, ella entró allí de 3 años. Al parecer tenía un amiguito y alguna vez ese amiguito le dijo, no lo tengo por cierto, pero me viene a la mente que así fue, que a él le gustaría casarse con ella. Y ella le dijo desde entonces que muchas gracias, pero que no, que ella lo quería mucho como hermanito, como hijo de Dios, pero que no, ella no estaba en sus deseos. Entonces lo que hicieron fue convocar, según lo ve Valtorta, y esto en parte coincide con algunos evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos hay cosas que sí, cosas que no. Convocaron a todos los solteros de la estirpe de David. Entonces entre ellos iba José. Valtorta dice, cuando tiene esa visión de los hombres allí, dice, veo a José, lo describe un poco como es, dice que José era moreno, fuerte, creo que alto, y describe sus ojos y dice, yo diría que sus ojos son incluso un poco tristes. San José tampoco pensaba casarse. ¿Sí saben por qué tiene una vara San José en casi todas las imágenes? Les pidieron que cada uno llevara una vara de un árbol. No precisa si tendría que estar seca, pero sí que no tuviera hojas en ese momento. Y entonces le tenían que grabar su nombre a la vara y la pondrían en Jerusalén unos días en el templo. Y si alguna florecía, entonces era la señal de Dios de quién sería el esposo. Entonces Valtorta también ve esto. Y los vuelven a citar después, y ahí aparece la vara y dicen, y aquí está está la vara, y aquí está el nombre. Cuando los sumos sacerdotes le dijeron a María que debía casarse, ella llora, y le preguntan que por qué, que si no quiere. Y entonces ella, sin hablar, la que la cuidaba, su maestra, les explica, es que ella tiene un voto de virginidad. Y entonces, pues no sabe cómo debe ser eso. Es el mismo pero que ella le puso al ángel. Bueno, no pero, sino así como duda. ¿Cómo podrá hacer esto si yo no conozco varón? Pues antes de casarse era la misma inquietud, si así se le puede decir. Y entonces el sumo sacerdote le dice, Dios te dará un buen hombre y sabrán comprenderse. Cuando aparece que es José y todos los demás les dicen que por favor ya se vayan, traen a María muy reservada, y José si pueden leer todo esto en los escritos de Valtorta o escucharlo, quienes escuchen esta plática pueden buscar en YouTube Radioteatro María Valtorta y encontrarán una lista de videos donde aparecen habladas las visiones de Valtorta. Son visiones verdaderamente muy, muy bonitas, yo se las cuento así como a grandes rasgos. No solo muy bonitas, sino muy sabias, muy esclarecedoras, profundas a la vez. Y José, para entrar en confianza con ella, le empieza a contar varias cosas. Le dice que él estimaba mucho a su papá de ella, Joaquín. Le dice que la recuerda de cuando ella era niña. Al parecer José sería como 15, 16 o 17 años más grande que María. Entonces María tenía 15, José tenía 30 y algo.
o sea, no era un señor así como tal, todavía entraba en la categoría de joven, joven maduro. Por cierto, creo que le dice que su primer trabajo de él fue hacer la cuna de ella. Pues tendría 15, 16 años, así que fue su primer trabajo. Y le dice que la vara, esa que llevó, la cortó de la casa de ella. Creo que era un almendro, creo. En la casa de Joaquín estaba pues ya desierta, hacía tiempo que habían muerto Joaquín y Ana. Y entonces María, pues, aunque era perfecta, el ser perfecta no le quitaba que tuviera una sensibilidad y una naturaleza humana perfecta. Y una naturaleza humana que requiere, en las relaciones humanas, crecer con lazos de conocimiento, lazos de afecto. O sea, en su alma amaba a todas las criaturas desde entonces ya como hijos, pero en su sensibilidad humana era una sensibilidad perfecta, y perfecta quiere decir también natural, real, verdadera. Y bueno, acuerdan un poco el asunto del matrimonio, esto y aquello. Ella le explica, o no recuerdo bien, creo que es José quien primero le dice que él no pensaba casarse, que él pensaba vivir en continencia su vida como nazir o nazoreo, como se le quiera decir. Entonces cuando él le dice eso, no crean que Dios así como que hacía que María pudiera leer las mentes. No, no era así. Entonces cuando él dice eso, ella, pues imagínense el gusto que siente. Dios mismo le había dicho que no debía temer, allá en el cielo y también a través del sumo sacerdote. Entonces cuando José mismo es el primero en decirlo, pues ella también descansa, lo dice. Y tiempo después José le dice: he decidido unir mi voto al tuyo y hacer que sea de por vida el voto de virginidad. Nos amaremos como hermanos, yo seré para ti como tu padre, como tu hermano, como tu amigo y como tu esposo. Y bueno, hay maravillas allí sobre el modo de amar de San José. Un modo perfecto y a la vez el modo de María de ser esposa del alma de José, porque verdaderamente era su esposa. O sea, José no solo era su guardián, eran esposos, pero en el alma. María fue maestra de José, obviamente, porque José, aunque era muy bueno y muy santo, pues no poseía la ciencia, la sabiduría y la perfección como lo tenía María. Por decir, cuando llegó el edicto del censo, hay una visión, es la 44 del volumen 1. José llega preocupado a la casa y le dice: pues es que en la sinagoga nos citaron y nos dijeron que hay que ir y estoy preocupado por ti. Y María le dice: ¿por mí? Y dice: sí, pues es que ya estás en tiempo de dar a luz. Y María dice pero no es un no de susto, sino de así como de ahora entiendo. Y le dice: es que los profetas han dicho que él debe nacer en Belén y tú eres de Belén y tenemos que ir a Belén. Y José está preocupadísimo porque ¿cómo va a ser que, o sea, no, ella tiene que estar en casa, tiene que reposar, tiene que esto? Y dice, José le dice: ¿crees que llegó ya el tiempo? ¿Cómo haremos? Dice Valtorta: José está asustado, mira a María con dos ojos llenos de compasión. Él la compadece a ella cae en la cuenta, sonríe,
Dice Valtorta, sonríe más consigo misma que con él. Una sonrisa que parece decir, o sea, lo sonríe así como, mi querido esposo José. Y dice, parece decir, es un hombre justo, pero hombre. Justo quiere decir santo. Es un hombre justo, santo, pero hombre. Ve tan solo como hombre, piensa como hombre, compadécelo, alma mía, y guíalo a ver como espíritu. Esto no es lo que María piensa, es lo que Valtorta se le ocurre que significa la sonrisa de la Virgen. Y entonces le empieza a hablar, a tranquilizarlo. Y bueno, pues como esto muchas veces María fue con él. Sin embargo, nunca de los nunca lo humilló con decirle, tú no sabes, yo soy la llena de gracia. ¿Por qué no me pides consejo? No, era un acuerdo perfecto entre ambos. Como dice la Virgen a Luisa en el libro de la Reina, es la meditación del día 25 y habla de las bellezas del vivir en Nazaret, como todo era perfecto orden, las alegrías, la felicidad, los contentos indescriptibles que corrían entre los tres. Y dice, oh, cómo éramos felices. Todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro. El uno se sentía honrado de obedecer al otro. Dice, también mi querido hijo hacía competencia, porque quería ser mandado en las pequeñas labores, por mí y por el querido San José, mandado por María y por José. Oh, cómo era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo, ver lo que tomaba el alimento y cuántas cosas más. Tristemente, hay quien pone en duda la permanente virginidad de José y María. Nosotros sabemos que María fue virgen antes, en y después del parto, pero hay muchos que no lo piensan así, apoyados en malas interpretaciones de la Escritura y en tantas otras cosas. Sumando a eso, en la lectura 59, Jesús hace un buen regaño a quienes no aceptan la virginidad de José y María y les explica cómo está lleno de citas del Antiguo Testamento de cómo a la mujer, cuando ya había tenido intimidad sexual con su marido, se le llamaba así, mujer, la mujer de fulano, la mujer de perengano. Y cita muchos ejemplos de todo el Antiguo Testamento de cómo a partir de entonces se le llamaba la mujer. Y Jesús le dice a Valtorta, fíjate cómo el ángel dijo a José, cuando ya había nacido Jesús, y cuando tenían que huir a Egipto, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No le dijo, toma al niño y a tu mujer. En el Evangelio nunca se menciona que María fuera la mujer de José. Era una virgen desposada con José. Y así permaneció, una virgen desposada. Ambas cosas, virgen y esposa. Madre del niño, pero no mujer de José en el sentido bíblico, que significaba que había ya intimidad sexual entre ambos. Si alguien lo quiere leer, es muy contundente Jesús.
en ese pasaje y es muy explícito en todo lo que él explica, en todas las citas que muestra. Dice Jesús, es llamada compañera hasta el momento de la unión matrimonial y luego se llama mujer. Vamos a leer la lectura 62, que se llama Jesús recibe su primera lección de trabajo. No, de hecho, no precisa si están en Egipto o si ya volvieron a Nazaret. Quizá ya volvieron a Nazaret, porque Jesús ya está en edad de comprender el trabajo humanamente. Dice, veo aparecer a mí Jesús como un rayo de sol en un día de tempestad, un niño de unos 5 años de edad, rubio y hermoso, con su vestidito de color azul que le llega hasta las redondas pantorrillas. Está jugando con tierra en el huertecillo. Recuerden, la divina voluntad nos permite estar allí y vivir con ellos cada uno de sus actos. Esa es una de las más grandes utilidades de María Valtorta, conocer los actos en los que debes estar. Que aunque no conociéramos los escritos de Valtorta, la divina voluntad nos hace presentes, pero pues conocerlo hace valorarlo. Entonces, hagamos la intención de fundirnos un acto actual en la divina voluntad y tener la intención de poner nuestro amor y nuestra vida en este acto de Jesús. Y si a alguien de quien escuche esto le cuesta creer que lo de Valtorta es de Dios, bueno, póngalo en el momento que usted imagine que fue cuando Jesús empezó a trabajar. Dice, está jugando con tierra en el huertecillo. Hace unos montoncitos y sobre ellos planta ramitas como si quisiera hacer un bosque en miniatura. Con piedrecitas hace unos caminitos. Quiere ahora hacer un pequeño lago a los pies de sus pequeñas colinas. Deben notar que, aunque era el verbo de Dios y era la sabiduría increada, sin dejar de ser eso, su inteligencia humana recorrió las etapas humanas en su orden natural, sin separar las dos cosas. Entonces está haciendo colinas con bosquecitos y ahora quiere hacer un lago, un pequeño lago a los pies de las colinas. Y para esto toma el fondo de algún trasto viejo y lo entierra hasta el borde. Luego lo llena de agua con un jarrito que mete en el depósito de agua destinado para el lavadero o para regar el huertecillo. Pero no hace más que mojarse la ropa, sobre todo las mangas. El agua se escapa del plato, que está roto, y el lago se seca. Es Dios quien juega eso. Una cosa que aprendí de Valtorta es que Jesús no se la pasaba haciendo milagros físicos, como inclinar palmeras o hacer que palomitas de barro tuvieran vida, o alargar trozos de madera. Y Jesús mismo le explica a Luisa que rara vez hacía uso de su poder, más bien lo mantenía restringido en él y solo hacía uso de él para provocar la fe. O sea, después de su vida pública. En su vida ordinaria no recurría, porque parte de su estar aquí, de por él quería batallar y quería sujetarse a una existencia como la de todas las criaturas para divinizar los actos ordinarios de las criaturas. Y Jesús mismo le dice a Luisa que quiso divinizar todos los actos de la infancia. Y parte de los actos de la infancia es jugar, mojarse y hacer cosas sencillas, como un lago que se le va el agua. Dice, José sale a la puerta y sin hacer nada de ruido, mira por algunos minutos lo que el niño está haciendo y sonríe. Y en realidad es algo que provoca a reír de alegría. Después, para que Jesús no vuelva a mojarse, lo llama. Jesús se vuelve sonriendo
y al ver a José, corre a él con los brazos extendidos. Jesús le dice a Luisa en algunas lecturas del libro del cielo. Ahora aquí añado un detalle. La mamá de Luisa murió el día de San José. Está en el volumen 7. Dice Luisa, el día 19 de marzo consagrado a San José, por la mañana, y sigue describiendo, el punto es que ese día murió su mamá. Y ella lo supo de Jesús primero que le llegaran las noticias. Jesús fue quien le dijo, hija, el Creador se lleva a la criatura. Dice, es el volumen 20, en que Luisa se pregunta, ¿qué sería más duro para Jesús? Los días que duró en la gruta de Belén, con aquel frío, en una cueva llena de excremento de animales, de murciélagos. Y ella se pregunta, ¿qué sería más duro para Jesús, eso o su estancia permanente en el sagrario? Y Jesús le dice, ¿se acuerdan qué? Que es más duro su estancia en el sagrario. Dice, en la gruta tenía mi madre, que era todo mi contento, y además estaba San José, siempre atento a que nada me faltara, nada, a hacer todo lo posible a costa de cualquier sacrificio para que mi pequeña existencia humana en la tierra fuera lo más cómoda posible. Y dice Jesús, las alegrías de madre con poseer al hijo son grandes, las alegrías de poseer una madre son más grandes aún. Yo encontraba todo en ella y ella encontraba todo en mí. Además estaba mi amado Padre San José, que me hacía de padre. Y yo sentía todas las alegrías que él sentía por causa mía. O sea, Jesús volvía feliz a San José y Jesús era feliz de sentir la felicidad de San José. Nosotros venimos con Jesús y no le damos el gusto de ser felices por estar con Él y de Él sentir nuestra felicidad porque estamos con Él. No dije la fecha del otro, ¿verdad? Volumen 20, 25 de diciembre de 1926. Y el otro, que también es del volumen 20, es del 6 de enero de 1927, este que voy a leer ahora. Dice, mira el orden de mi providencia divina. Para el gran portento de mi encarnación elegí y me serví de una virgen humilde, pobre, por custodio que me hacía de padre, al Virgen San José, tan pobre que tenía necesidad de trabajar para mantenernos la vida. Jesús bien podía decir, pues que la piedra se haga pan y que José no tenga que sudar. Y no, quiso comer del trabajo austero de José. Al Virgen San José, tan pobre que tenía necesidad de trabajar para mantenernos la vida. Sigo leyendo la visión, pues. Entonces José lo ve y para que no se moje más lo llama. Jesús voltea, pequeño de 5 años, le sonríe y corre con los brazos abiertos hacia él. José seca con una punta de su corta túnica las manitas llenas de tierra y mojadas y las besa. Entre ambos se traba una hermosa conversación. Jesús explica su trabajo, sus juegos y las dificultades en hacer todo ello. Quería hacer un lago como el de Genesaret. De esto supongo que le habrán hablado o llevado. Quería hacerlo para pasar el rato. Aquí está Tiberíades, allí Magdala, más allá Cafarnaúm. Este sería el camino pasando por Caná, llevaría a Nazaret. Quería echar al agua pequeñas barcas en el lago. Estas hojas serían las barcas. Y quería ir hasta la otra orilla, pero el agua se va. ¿Nosotros qué hacemos cuando los niños empiezan a contarnos sus juegos? A veces, sí, muy bien, está bien, mijo,
Gracias. Cuando no tengo tiempo. Estoy cansado. O les damos el avión, como sea. Con más o menos amabilidad. Dice Valtorta, José observa, se interesa como si se tratara de una cosa seria. En las visiones más adelante veremos que Jesús hace lo mismo con los niños. Y Jesús dice, es caridad ocuparse de los juegos de los pequeños. Es que para nosotros un juego de un niño es cosa tonta, pero para el niño es cosa muy importante. De hecho, ante Dios no tiene más importancia los trabajos de los adultos que los juegos de los niños. De hecho, son más valiosos los juegos de los niños, porque son puros, son santos, son inocentes. Me he dado cuenta de que conforme crecemos, no maduramos. Simplemente nos corrompemos. O sea, seguimos más o menos las mismas ideas de los niños, pero sin inocencia. El niño juega con carritos, los grandes juegan con carrotes. Y no son más importantes los unos que los otros. Seguimos siendo niños, pero corrompidos. Jesús le hablará a Luisa un sinfín de veces de las naderías de la criatura, hechas en la divina voluntad, como tienen valor inmenso, porque Él mismo las hace. Luego le dice que al día siguiente le haría un pequeño lago. José le dice eso, que al día siguiente le haría un pequeño lago, no con un plato roto, sino con una pequeña batea de madera, bien embreada, o sea, con brea, en la que Jesús podría echar verdaderas barquitas de madera, que Él le enseñaría a hacerlas. Al mismo le traía unas pequeñas herramientas propias para él, para que sin fatiga aprendiese a usarlas. O sea que José parece decir que ya le traía unas pequeñas herramientas para que Jesús le ayudara. Así te ayudaré, dice Jesús con una sonrisa. Y dice José, así me ayudarás y te harás un buen carpintero. Ven a verlas. ¿La Biblia dice que Jesús era carpintero? ¿Sí o no? Hay dos pasajes en el capítulo 13 de Mateo, verso 55. Es cuando dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Es decir, sus primos. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 3, dicen, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Sin embargo, la palabra que se usó no es exactamente carpintero, es tectón, que significa artesano, constructor, obrero. O sea, un obrero que hace cosas, ¿sí? Entonces, también ese término se usaba para los carpinteros, pero al parecer también se usaba para los herreros. Es que la palabra carpintero es más actual con este. Sí. Sin embargo, los padres de la Iglesia no se ponen del todo, o sea, los sucesores de los apóstoles, no se ponen del todo de acuerdo sobre si era carpintero o no. Pero todos los místicos coinciden en que sí, todos los místicos. Entonces, pues le creemos, pues. Además de que no contradice la Escritura, simplemente es uno de los significados que entran en esa palabra. Entonces, dice, entran en el taller. José enseña un pequeño martillo que está sobre un banco de carpintero adaptado a la estatura de Jesús. Mira, para segar se pone este pedazo de leño apoyado así, se toma la sierra así, procurando no cortarse uno el dedo. Haz la prueba. La lección empieza.
Jesús se pone rojo con el esfuerzo, aprieta sus labios, con cuidado corta y luego empareja la tabla con la garlopa, y aunque está un poco torcida, le parece buena. Dice Valtorta, aunque está un poco torcida, le parece buena. La perfección de Jesús no era el perfeccionismo humano. No. La perfección era la perfección adecuada a la edad, a la situación. Por decir, una ropa que tejiera la Virgen no podrá ser tan perfecta como quizá un abrigo que compres hoy en día. Pero Dios no mide la perfección así. Dice, José lo alaba y le enseña a trabajar con paciencia y amor. Es triste cómo en la vida a veces se enseña a los hijos a trabajar, pero con una dureza que hace que el niño no quiera aprender, que le dé miedo. Llega a suceder. Tampoco es que los hijos siempre sean unos ángeles dispuestos a aprender, pues. Bueno, dice, regresa María, que había salido fuera de casa, se asoma a la entrada y mira. Los dos no la ven porque tienen las espaldas vueltas. La mamá sonríe al ver el entusiasmo con que Jesús trabaja con la garlopa y el cariño con que José le enseña. Creo que entre los que no aceptan las visiones de Valtorta, este es una de las razones por las que no aceptan, porque menciona la garlopa. Dicen que ese instrumento fue inventado después. Sin embargo, Valtorta en muchas partes dice, digo tal palabra por poner una, porque no sé cómo se llame tal cosa y se semeja a lo que yo llamo así. ¿Cómo lo identificamos? Sí. Dice, la mamá sonríe al ver el entusiasmo con que Jesús trabaja con la garlopa y el cariño con que José le enseña. Jesús presiente esa sonrisa, se vuelve, ve a su mamá y corre hacia ella con su tablita semi-emparejada y se la muestra. María la ve atentamente y se inclina para dar un beso a Jesús. Le compone los cabellos desordenados, le seca el sudor que corre por su rostro sudado. Escucha con amor a Jesús que le promete hacerle un banquito para que esté más cómoda cuando trabaje. ¿En qué trabaja María? Hilando el telar. Entonces Jesús le promete un banquito para que esté más cómoda. Pues no sé, a lo mejor tenía otro, ¿saben? No sé. El chiste es que él le promete que va a hacerle un banquito. A lo mejor ya tenía uno, pero él le va a hacer uno. José, derecho junto al pequeño banco, con la mano en la cintura. O sea, esta es una posición de descanso para la espalda. Y a la vez como de satisfacción. Con la mano en la cintura mira y sonríe. Dice Valtorta, asistí a la primera lección de trabajo que recibió mi Jesús. Toda la paz de esta familia santa está en mí. De la vida oculta de Jesús en realidad son pocas las visiones. Son unas cuantas en las cuales Jesús le deja ver el ambiente de Nazaret. Jesús le dice más adelante, en la lectura que sigue. Se dice que José fue mi padre adoptivo. Oh, ¿qué no me hubiera dado? Se hizo pedazos en el trabajo para darme pan y consuelos, y tuvo un corazón maternal. De él aprendí, y nunca discípulo ha tenido semejante maestro. Todo lo que hace de un niño, un hombre, y un hombre que debe ganarse el pan. Si mi inteligencia de hijo de Dios era perfecta, es necesario reflexionar y creer que quise observar las etapas de mi edad, y esto está en el catecismo. Por esto, humillando mi perfección intelectual de Dios al nivel de una perfección intelectual humana, ¿notan? La perfección intelectual como Dios, de esa se pone al nivel de la perfección intelectual humana de su edad. Me sujeté, y esto lo dice la carta a los Filipenses,
capítulo 2, versículo 7. No se aferró a su condición divina, sino que se anonadó a sí mismo. La carta a los Gálatas 3:13, creo que es donde dice que se hizo semejante a nosotros en todo, excepto el pecado. Dice: me sujeté a tener como maestro a un hombre y a tener necesidad de quien me enseñase. Si se fijan, dice, me sujeté. O sea, él mismo, libremente. Si después aprendí rápidamente y con gusto, eso no me resta ningún mérito de haberme sujetado a un hombre, al hombre justo que llenó mi pequeña inteligencia con las nociones necesarias de la vida. Las caras horas, caras en el sentido de queridas y de valiosas, las caras horas pasadas al lado de José, que como si se tratase de juego, me hizo capaz de trabajar. ¿Se fijan? Como si se tratara de juego, me hizo capaz de trabajar. No las olvido ni siquiera ahora que estoy en el cielo. Y cuando miro a mi padre putativo, José, vuelvo a ver el pequeño huerto, el taller ahumado, y me parece ver asomarse a mi mamá con su sonrisa que llenaba de oro el lugar y nos hacía felices. ¿Cuánto deberían aprender las familias de estos perfectos, esposos que se amaron como ningún otro? José era la cabeza. Su autoridad familiar era indiscutible. Ante ella, ante su autoridad, reverente se inclinaba la de la esposa y madre de Dios, y a ella se sujetaba el Hijo de Dios. Todo lo que José decidía hacerse, se aceptaba sin discusiones, sin porfías ni resistencia. Su palabra era nuestra pequeña ley. O sea, la gran ley era la voluntad divina. La pequeña ley era José. Dice, y no obstante esto, cuánta humildad en él. Jamás abusó de su poder, ni quiso hacer algo contra la razón por ser el jefe. No. Su esposa era su dulce consejera. Y si ella, en su profunda humildad, se tenía por sierva de su esposo, José, sacaba de la sabiduría de la llena de gracia luz que sirviese de guía en todos los sucesos. No tenían que mandarse, cada uno buscaba contentar al otro antes de que lo pidiera. Dice Jesús, y yo crecía, cual flor protegida por dos robustos árboles, en medio de estos dos amores que se entrelazaban entre sí para protegerme y amarme. No, hasta el tiempo en que tuve que conocer el mundo, no extrañé el paraíso. Dios Padre y el Espíritu Divino no estaban ausentes porque María estaba llena de ellos. Y dice cómo estaban allí los ángeles también. Dice, muchos creen que como hombre no sufrí cuando la muerte apagó aquella mirada de santo, de José, que velaba por nuestra casa. Como Dios, y José lo sabía bien, no me dolió su partida. Como Dios. Porque después de un poco de tiempo de estar en el limbo, le abriría las puertas del cielo. Pero como hombre lloré en la casa en que ya no estaba su amorosa presencia. Como hombre lloré. Lloré por el amigo muerto y no iba a llorar por este santo mío, sobre cuyo pecho dormí de pequeño y que por tantos años me amó. En fin, quiero hacer notar a los padres de familia, cómo José, sin esos adminículos de pedagogía, supo hacer de mí un buen obrero. Apenas llegué a la edad en que podía usar los instrumentos, sin dejar que me entregase al ocio, me encaminó hacia el trabajo y utilizó mi amor por María para estimularme al trabajo.
a ser objetos que necesitaba la mamá. De este modo se inculcaba el debido respeto que cada hijo debe tener por su respectiva mamá. Bueno, si lo quieren leer entero es muy bonito, pero no lo voy a leer aquí entero. ¿Por qué Jesús quiso ser carpintero? ¿Qué piensan? Tenía mucha relación con la madera, con la cruz. ¿Sería casualidad que, pues José era carpintero, pues también le tocaba a Jesús? ¿Acaso hay casualidades en el plan divino y en la vida de Jesús? Quiero que noten que Jesús fue crucificado en un madero, con clavos y con martillo, con lo que trabajó toda su vida. Fue carpintero porque iría a morir con las mismas herramientas con las que siempre trabajó. Con eso Jesús muestra que Jesús nos redimió así, con el estar en la cruz, los clavos, el martillo, pero con haber trabajado toda su vida con esos mismos instrumentos nos muestra que toda su vida fue redención. O sea, es un símbolo externo de cómo toda su vida fue la misma labor, redimir, ¿sí? Y así como la cruz, los clavos y el martillo son el símbolo de la redención, son el símbolo de su trabajo, es decir, su trabajo fue vivir redimiendo, ¿sí? Además, En el volumen 12 dice que si nosotros pensamos que Dios se anonadó a cepillar la madera, a darle forma, que no, porque mientras hacía eso, sí, allí dice cómo en cada acto de su trabajo hacía actos divinos y obras eternas. Sin embargo, eso lo podría haber hecho con cualquier otra labor. Aquí, ¿por qué carpintero? ¿Cuál es la materia prima del carpintero? La madera, ¿verdad? Bueno, los dos objetos, por así decirlo, más importantes de la Biblia, ¿cuáles son? Objetos. En todo el Antiguo Testamento es el Arca de la Alianza, y en el Nuevo Testamento, ¿qué es? La cruz. ¿De qué están hechos? El Arca de la Alianza está hecha por órdenes explícitas, concretas, así detalladas de Dios a Moisés. Tenía que hacerla de madera, le dio incluso las medidas, y después de hacerla de madera debía recubrirla con oro, por dentro y por fuera. ¿Y qué era el Arca de la Alianza? Era una caja donde se contenían el maná, las tablas de la ley, la vara de Moisés, pero era el lugar de la presencia de Dios, ¿sí? Si alguien que no fuera el sumo sacerdote la tocaba, moría. Bueno, ahora, el otro instrumento, objeto más importante es la cruz. También es de madera. ¿Por qué madera? ¿Por qué madera? Todo el asunto de la salvación comienza con dos árboles. En el Génesis leemos que Dios puso al hombre en un jardín, y en ese jardín dice: el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, en todo el jardín. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el centro del jardín había estos dos árboles en particular, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de esos dos Dios le dijo que no tocara uno. ¿Cuál? El del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué son esos árboles? El libro de los Proverbios, bueno, lo que leí ahorita del Génesis es 2.15, Génesis 2.15. En el libro de los Proverbios 3, 1 y 18, o sea, capítulo 3, versículos 1 y además el 18, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ella, la ley,
es el árbol de vida, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La ley es, ¿qué? Expresión de la voluntad de Dios. En la interpretación del doctor Tomasini, el árbol de la vida es la divina voluntad, que es Jesús mismo, es Dios mismo. En el centro del jardín, el jardín era el hombre. Ciertamente había un jardín real físico, sí, pero además el verdadero jardín de Dios era el hombre. ¿De qué está formado el hombre? Dice la Biblia, de barro, tierra, arcilla. Un jardín que requiere para ser un jardín. Tierra, arcilla, sí. Y en el centro de esa tierra surge majestuoso el árbol de la vida. Pues en el centro del hombre, jardín de Dios, debe surgir majestuoso el árbol de la divina voluntad. Pero además hay otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No solo Tomasini, sino, de hecho leí algunas páginas, donde hablan de que ese árbol es símbolo de la voluntad humana. ¿Por qué Dios pone en el jardín esos dos árboles? Pero uno de ellos es muy peligroso. Si lo toca el hombre y si come de su fruto, muere. ¿Por qué Dios puso un árbol tan peligroso en el centro del jardín? Y junto al árbol de la vida, los dos juntos. ¿Por qué? Es un árbol que se necesita que esté allí, pero no se debe tocar. Es nuestra voluntad. Tiene que estar en el centro de nosotros. Dios no está interesado en quitarnos nuestra voluntad. Tiene que estar allí, pero no la tenemos que usar. Tiene que estar junto con el árbol de la vida, como injertados los dos en la misma zona. Pero si se toma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cuál es ese fruto? Un árbol produce frutos, una voluntad produce actos. Entonces, tomar el fruto es hacer actos con nuestra voluntad sin la de Dios. Eso produce la muerte. Entonces, ¿por qué será que Jesús trabaja con madera? Jesús le explicará que los dos maderos, uno es la voluntad humana y el otro es la voluntad divina. Eso es la cruz, la unión de las dos voluntades, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que Jesús haya trabajado de carpintero? Que todo su trabajo fue unir. ¿Qué hace un carpintero? Unir maderas, ¿sí? Y formar algo útil y necesario para la vida. Pues toda su vida Jesús no hizo otra cosa que unir la voluntad de las criaturas, por medio de su misma voluntad, con la voluntad del Padre. Y la expresión externa de eso era su trabajo de carpintero. Parte del trabajo del carpintero es quitarle a la madera lo que no sirve, lo que está podrido, lo que está polillado, las cáscaras, todo esto. Parte del trabajo de Jesús y de nosotros con Él es ser carpinteros y quitarle a nuestra voluntad toda la cáscara, todo lo eso, todo lo aquello. ¿Sí? El árbol de la vida allá en el paraíso quedó, pero el árbol de la vida en el hombre murió. Dimos muerte a la voluntad humana, a la voluntad divina en nosotros, y dimos vida a la nuestra. Sí. Lo que volvió a unir esos dos maderos es Jesús, clavado en ambos maderos, ¿sí? Clavado a la voluntad humana, que es el travesaño de arriba, y clavado a la voluntad divina, que es el travesaño que sube de la tierra al cielo. En el arca de la alianza había unas argollas de oro, y estaba revestida de oro. Jesús le explicará a Luisa que la divina voluntad es oro purísimo. Entonces, fíjense, el arca de la alianza está hecha de madera, pero está revestida de oro. Ahí podríamos decir, la madera es nuestra voluntad, que debe ser revestida y transformada por la belleza del oro, que es la voluntad divina. ¿Sí? Para que allí sea contenido todo lo que Dios quiere dar al hombre.
porque el catecismo dice, no tengo aquí la cita, en el video Justino la pondrá, que la alianza entre Dios y el hombre, es ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Eso es la alianza. El hombre que se entrega a Dios y Dios que se entrega al hombre. Y el arca de la alianza contiene eso, la unión de Dios y el hombre, y eso es Jesús. ¿Pero qué se requiere para que existiera el arca de la alianza? La madera, que es la voluntad humana, y el oro, que es la voluntad divina, unidos. La voluntad divina cubriendo y fortificando la voluntad humana. Y allí, en esa unión de la voluntad humana con la divina, está la alianza, que es Jesús, la unión de todo el hombre y todo Dios. El arca de la alianza, ¿con qué la movían? Se le puso unas argollas. Entonces, ya ven, faltan dos. Bueno, estamos en la fiesta de San José y estamos en su templo, se tiene que notar. Entonces, en las 4 esquinas del arca se le pusieron esas argollas y ahí se metían los travesaños. Pues en las 4 extremidades del cuerpo de Jesús se hicieron esos orificios por donde Él era levantado en la cruz. Jesús es la alianza, María es el arca. Bueno, Jesús con su voluntad humana, con su voluntad divina perfectamente unidas. Y un detalle más. Allá en el Génesis había un árbol de la vida, sí. Y se puso un querubín para que no se entrara. Ahora Dios nos da acceso con la Eucaristía, recibimos el árbol de la vida, pero lo tenemos solo mientras dura la especie eucarística en nosotros. Al vivir en la divina voluntad, la presencia de Jesús se continúa porque nuestra voluntad no debe impedirle su vida en nosotros. El Apocalipsis dice que es el capítulo 22, dice Juan: luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida. En el Génesis era una, pero en el Apocalipsis, al completarse la obra de Dios, son muchos los árboles de vida. ¿Qué pasa? Son las almas convertidas por la perfecta unión con Jesús de su voluntad humana, la propia con la de Él, con su voluntad divina, convertidos en Jesús, en árbol de vida. ¿Sí? Bueno, espero que con estas breves cosas podamos comprender el sentido de por qué Jesús quiso ser carpintero, en vez de tener el oficio, por así decirlo, en ese momento, de ser pastor, de ser sacerdote. Quiso ser carpintero, porque su labor era unir aquellas dos voluntades que se separaron. De aquellos dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal, que era la voluntad humana, y el de la vida, que era la voluntad divina. ¿Sí? Y todo es unido en la cruz por medio del cuerpo de Jesucristo, su humanidad, que lo une todo. Pues, en la voluntad de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.